Bueno, esta semana la idea es que hagamos ejercicios de práctica de los temas que ya hemos visto. En realidad vamos bien con el programa del curso. Este, en el transcurso de esta semana les dejo activada la tarea. Dice que está para ser activada el 13 de mayo y para ser entregada el 27 de mayo. Ahora recuerden que el examen es el 30, pero bueno, vamos a ver si la habilito antes, entonces allí podrían ir trabajando en la tarea. Al final la tarea o va a venir siendo similar a, a ejercicios que resolvamos el día de hoy y que ya hemos resuelto y que están también, por ejemplo, en los ejercicios adicionales que, que se han puesto ahí en cada lección. Ok, entonces en este primer ejercicio, eh, de lo que se trata es de encontrar las reacciones en los apoyos. Vean que nos dicen el valor de la cota D. En este caso D vale 150 milímetros y hay que encontrar las reacciones en A y en B, ¿verdad? Entonces es importante que identifiquemos los apoyos, ¿verdad? Este apoyo en A es un apoyo tipo patín o tipo rodillo, el cual únicamente ofrece una reacción en el eje Y, ¿verdad? Hacia arriba. Bueno, yo quería, sería una reacción acá, porque recuerden que siempre esa reacción es perpendicular a la superficie, ¿verdad? Siempre es perpendicular a la superficie y en este caso la superficie, al ser una superficie horizontal, entonces la reacción es vertical. Y en el caso del apoyo en B, que es un apoyo tipo gozne o tipo articulación o tipo pasador, ¿verdad? Varios de esos nombres nos podemos encontrar. Entonces nos va a dar dos reacciones porque no conocemos la dirección de la fuerza resultante en el apoyo, entonces por eso es que son dos, ¿verdad? Y por lo general las expresamos así, casi siempre ponemos el X en la dirección positiva y ponemos el Y, pero también en la dirección positiva hacia arriba. Pero bueno, en este caso vemos que no hay ninguna fuerza en el eje X, por lo tanto, esta que sería BX va a valer cero, ¿verdad? Entonces, no porque valga cero, digamos, no hay que incluirla en el diagrama de cuerpo libre, porque en el diagrama de cuerpo libre sí existe, ¿verdad? Nada más hay que indicar que, porque no hay reacciones en el eje, entonces en ese caso da cero, pero sí existe y sí se debe de poner, digamos, inicialmente. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es el diagrama, ¿no? Entonces, en este caso yo tengo allí la viga y voy a decir que tengo acá tengo tres cotas. En realidad, podríamos manejarlo acá como la cota de 150 y acá como las cotas de 450. Yo voy a trabajar en metros. Entonces, lo voy a poner 150 y 450. Recordemos que como está en milímetros, pues obviamente para pasar de milímetros a metros es dividir entre 1000, ¿verdad? Entonces, 150 entre 1000 obviamente da punto 15 y en el caso de 450, punto 45. Entonces, esto es punto 15 metros y esto es punto 45 metros y punto 45 metros. ¿Ok? Luego, tenemos las tres reacciones que vienen en el ejercicio, perdón, las tres fuerzas aplicadas. Acá hay una fuerza de 50 newtons, acá hay una fuerza de
100 newtons y acá en B hay una fuerza de 150. Luego tenemos que poner las reacciones. Entonces, en este caso, acá como les dije, solo hay una reacción en Y, perdón, esto se llama A, una reacción en AY, y tenemos en el caso de B, BY y tenemos B, ¿ok? Acá uno puede poner que por la sumatoria de fuerzas en X igual a cero y que solo está BX, BX tiene que ser cero, pero de alguna manera tenemos que indicarlo, ¿ok? Y básicamente sería poner nuestras otras dos ecuaciones. Recuerden que para dos dimensiones y para cuerpos rígidos en equilibrio, lo que tenemos son tres reacciones, eh, tres ecuaciones, perdón, que son la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de momentos. Y en todos los casos eso vale cero, ¿verdad? Porque está en equilibrio. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Y recordar que por costumbre lo que va hacia arriba es positivo. Entonces tenemos hacia arriba tanto AY como BY, ¿verdad? Entonces sería AY más BY menos las tres reacciones porque van para abajo en todos los casos. Serían menos 50, menos 100 y menos 150 igual a cero, ¿verdad? Entonces de ahí que AY más BY menos 300 sea igual a cero. E incluso si usted quiere, puede decir que AY más BY es igual a 300. Esto sería la ecuación uno. Siempre acomodándola, digamos, como iría en la calculadora si hiciéramos sistema de ecuaciones. ¿Ok? Ahora, la otra es hacer sumatoria de momentos en algún punto. Entonces, podemos hacer sumatoria de momentos, qué sé yo, en B. Entonces, si hacemos sumatoria de momentos en B y decimos que eso es cero y decimos que lo que va en el sentido en contra del reloj es positivo, ¿verdad? Entonces, aplicando la ley de la mano derecha, y nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar que acá hacen momento solo tres fuerzas, 100, 50 y AY, ¿verdad? 150 y BY no hacen un momento porque no tendrían brazo de palanca, ¿verdad? Entonces, como no tendrían brazo de palanca, no pueden hacer momento. Entonces tenemos que, si pensamos cuál sería el sentido de giro de la fuerza de 100 newtons, ¿verdad? Entonces, si este punto está fijo, esto se va a mover en contra del reloj, igual que con la de 50, ¿verdad? Se va a mover en contra del reloj. Por lo tanto, en los dos casos son sentidos de giro positivo, mientras que en el caso de AY, si suponemos que este punto está fijo, ¿verdad? Esto se movería en la dirección contraria, ¿verdad? Tendería a girar para allá y en ese sentido ese valor sería negativo, ¿ok? Entonces, tenemos lo siguiente, tenemos que sería 50 por su brazo de palanca, que en este caso es punto 9, ¿verdad? Punto 45 más punto 45, entonces sería punto 9, más 100 por su brazo de palanca, que es punto 45, menos la fuerza AY, ¿verdad? Que su brazo de palanca sería punto 45 más punto 45 menos punto 15, ¿verdad? Porque es la distancia que hay de aquí a aquí, y en ese caso, bueno, es punto 75, ¿ok? Y eso es igual a cero. Entonces, eh, tenemos las herramientas para hacer esto. Por supuesto que sí, podemos hacerlo en la calculadora directamente o podemos eh, resolverlo, ¿verdad? 50 por punto 9 es 45, más 100 por punto 45 es 45,
menos AY por 0.75 es igual a 0. Entonces vean que estos van a sumar y dan 90 positivo, menos 0.75 de AY igual a 0. Entonces esto hay dos maneras, ¿verdad? O pasamos el menos 75, 0.75 de AY al otro lado a sumar y después a dividir, o pasamos este a restar y después a dividir un número negativo, lo cual es exactamente lo mismo. Pero bueno, AY tiene que ser igual a 90 entre 0.75, de ahí que AY valga 120, ¿verdad? Decimos que 90 entre 0.75 es 120 y estamos trabajando en newtons, por lo tanto son 120 newtons, ¿ok? Luego uno lo que tendría que decir es sustituyendo en uno, ¿verdad? Tenemos que sustituir en uno. Entonces, por ejemplo, podemos poner acá sustituyendo en uno, eh, tendríamos que 120 más BY es igual a 300, ¿verdad? Entonces, ¿de cuánto le hace falta 120 para llegar a 300? Así se lo preguntaban a usted en la escuela, ahora nada más pasa el 120 al otro lado y evidentemente se da cuenta que lo que hace falta son 180, ¿verdad? Entonces 180 newtons. Note que en ambos casos las dos respuestas nos dieron positivas. Lo que significaba que ambas respuestas nos dieran positivas es que en ambos casos estábamos en lo correcto cuando predijimos la dirección que iba a tener la fuerza, ¿verdad? En ambos casos dijimos que iba a ir hacia arriba y en ambos casos iba hacia arriba porque nos dio positivo, ¿verdad? Y recuerden, no porque nos dé positivo significa que va hacia arriba, porque usted pudo haber supuesto que iba hacia abajo y si le dio positivo, significa que sí iba hacia abajo. O sea, el hecho de que dé positivo, lo que significa es que usted atinó a la dirección, ¿verdad? Atinó a la dirección que usted supuso y entonces, como usted había dicho que esto iba para arriba, si le dio positivo, significa que tenía razón, ¿ok? Igual, no importa, o sea, tiene cero importancia realmente si usted se equivoca en la dirección inicial porque le va a dar negativo. Lo único es eso sí, tiene que entender que negativo significa que le tiene que dar vuelta a la dirección. Eso es todo, ¿verdad? Entonces ya tenemos las dos fuerzas y con eso ya tenemos el ejercicio. Ven que este era así sencillito como para calentar y seguimos viendo, ¿ok? Entonces vean que este ejercicio 2 nos dicen que hay una varilla ligera. Cuando nos dicen varilla ligera o cosas así por el estilo, de lo que se trata es de que usted considere que esa varilla tiene una masa eh, despreciable en comparación al ejercicio mismo, ¿verdad? Digamos, acá se aplica una fuerza de 120 libras, entonces póngale que la varilla pesa menos de media libra, una cosa así, ¿verdad? Es un valor despreciable en comparación a la fuerza aplicada, entonces no, para que usted no lo use. O sea, eso es básicamente lo que eso significa. Si usted es, digamos, obstinado, igual quiere hacerlo, lo que tendría que hacer es poner, o sea, calcular la masa de esa varilla de alguna manera, ya sea a través de la densidad o a través de un dato conocido, y tendría que ubicarla en el centroide, ¿verdad? Que es el tema que sigue, y en ese momento ya podemos ver, digamos, dónde se ubicaría. Pero bueno, por ahora, cuando dice varilla ligera, significa que no la tome en cuenta. Se sostiene mediante clavijas sin fricción en B y en C, ¿ok? Cuando nos dice que no tiene fricción, nos hace alusión a el tipo de apoyo que estaba en la presentación, que se llamaba superficie lisa sin fricción, ¿ok? Que es básicamente lo mismo que tener un rodín
rodillo, perdón, o un patín, ¿verdad? Entonces, lo importante acá, y lo cual es, digamos, bastante fácil de que se equivoquen, que lo he visto varias veces, es que hay que entender que cuando tenemos una superficie libre, sin fricción, la reacción es perpendicular a la superficie, no es vertical. Yo no sé si eso será porque como en el libro viene el dibujito vertical y en la presentación viene vertical, asumimos que siempre es vertical, pero no, realmente es que es perpendicular a la superficie. Lo que pasa es que en el libro la superficie es horizontal. Entonces, como la superficie es horizontal, la fuerza es vertical, pero es por esa la razón. Entonces, si estos son sin fricción, ¿verdad? Significa que la reacción va a ser una reacción aquí así vertical, ¿ok? Perdón, vertical no, perpendicular a la superficie, ¿ok? Perpendicular a la superficie. Y si esta es la superficie en el caso de B, entonces sería perpendicular a la superficie, ¿ok? Entonces vean que esas fuerzas tienen, tienen ángulo, ¿ok? Y eso es importante. Claro, también es importante que tienen un ángulo conocido. Y el hecho de que tengan un ángulo conocido, lo que significa es que solo hay una incógnita, no dos, ¿verdad? Porque ahí usted podría decir, es que siempre que hay una fuerza inclinada, significa que entonces tiene componentes X y yo no conozco la componente X y yo no conozco la componente Y, por lo tanto esos son dos, entonces tengo dos en B y tengo dos en C y ya tengo cuatro y solo tengo tres ecuaciones, entonces ¿qué voy a hacer? No, o sea, sí se sabe la dirección, porque como se conoce la geometría del dibujo, como se sabe la geometría del dibujo y se sabe que este ángulo es 30, ¿verdad? Y como esto es perpendicular, por el teorema de Tales, uno también puede saber cosas. Entonces usted dice, bueno, es que si esto es así, significa que hay un triángulo, o sea, a ponerlo con color, significa que aquí hay un triángulo y que ese triángulo es un triángulo rectángulo exactamente aquí en el punto C, ¿verdad? Esto es un triángulo rectángulo. Entonces, usted debería de saber que si este ángulo, que lo vamos a poner acá, un poco más oscuro, si este ángulo es 90 grados, ¿verdad? Porque es un ángulo recto y ya gastó 30 ahí abajo, entonces este ángulo, esta línea no va a salir curva nunca en la vida, esta tampoco, pero algo asemeja. Este ángulo, ¿cuánto tiene que medir, verdad? Entonces es evidente que ese ángulo mide 60 grados, ¿verdad? Porque es lo que nos hace falta para llegar a 180. Entonces vean que sí conocemos el ángulo de la reacción en C. Entonces podemos calcular CX con el coseno de 60 y podemos calcular CY con el seno de 60 y ya no, o sea, la incógnita es solo C, porque va a quedar en términos de un numerito ahí, 0.5C y 0.87C, y entonces la única incógnita es C. ¿Ven? Eso es lo que hay que entender en este ejercicio. Y de la misma manera acá, si yo trazo esta línea horizontal, yo trazo aquí una línea horizontal, yo puedo saber o debería de saber que este ángulo, que tampoco va a salir, eh, este ángulo tiene que ser también 30. Eso no va a salir bien. Entonces, si ese ángulo es 30 y esto es perpendicular, este ángulo de nuevo es 60, ¿verdad? Entonces, sí, sí tenemos en los dos casos la manera de conocer el ángulo, ¿ok? Básicamente se trata de hacer un poquito de geometría y, bueno, usted es capaz de eso, ¿verdad? Entonces, insistir, siempre que nos digan superficie sin fricción, de lo que se trata es que hay unas fuerzas perpendiculares
a la superficie. Y finalmente, cuando dice que descansa contra una pared sin fricción en A, de nuevo, vean que lo importante es que es sin fricción, por lo tanto es la misma condición, pero como la pared es vertical, como la pared es vertical, la reacción es horizontal, ¿ok? Porque de nuevo la reacción es perpendicular a la superficie, ¿ok? Entonces en este caso va a ser una fuerza horizontal. Y tenemos una fuerza vertical acá eh, en D de 120. Tenemos una fuerza vertical en D de 120 y nos dice que encontremos las reacciones en A, en B y en C. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es descomponer las fuerzas que tenemos, ¿verdad? Tenemos que A es solo en X, pero B y C sí tienen su parte en X y tienen su parte Y, ¿verdad? Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer es decir, bueno, vamos a dibujar, vamos a dibujar este ángulo realmente es 30. Este sería un buen dibujo. Vamos a poner acá la, la viga y vamos a decir, bueno, eso hay que dividirlo en tres partes porque tenemos tres cotas exactamente de 8, ¿verdad? De 8 pulgadas y en cada uno de los dos tercios medios pasan cosas interesantes. Uno está B y uno está C. Entonces ahí dividimos eso en tres. Entonces cada uno de estos mide 8 pulgadas y 8 pulgadas y 8. ¿Ok? Luego acá sabemos que este ángulo es 30 grados. Entonces, si el ángulo es 30 grados, uno puede saber cuáles son estas distancias, ¿verdad? Uno debería decir, bueno, es que esto proyecta a este punto, justo aquí está B, ¿ok? Entonces vamos a poner ahí a B. Y esto proyecta justo a este punto y aquí está C. Entonces digamos que a usted le interesa saber las distancias en los ejes X y Y porque eventualmente tiene que hacer sumatorias de momentos y usted dice, bueno, si yo ocupo hacer sumatorias de momentos, entonces yo debería de saber cuántos son las cotas en X y en Y para poder tener los brazos de palanca, ¿verdad? Entonces usted llega y dice, bueno, necesito saber eso. Entonces tiene dos formas de hacerlo, ¿verdad? Obviamente usted puede decir que, o sea, básicamente es trigonometría, ¿verdad? Que lo que tenemos que hacer sería trigonometría y tendríamos que decir con el seno y con el coseno cuánto mide. Entonces, si esto mide 8, 8 y 8, bueno, evidentemente esto mide 24. Entonces, este lado del triángulo, este cateto, va a medir con el coseno de 30 y este cateto, que es el opuesto, va a medir con el seno de 30, ¿verdad? Entonces, básicamente, si yo digo que sería 24 por el coseno de 30, entonces eso va a dar 20,78 y eso pues hay que dividirlo en tres partes iguales. Entonces, bueno, cada una de estas partes va a medir 6,93, 6,93 y 6,90, ¿verdad? Y luego yo voy a decir que 24 por el seno de 30 va a dar 12 y eso, bueno, evidentemente en tres partes iguales va a dar 4. Entonces esta medida es 4, esta medida es 4 y esta medida es 4 también. ¿Ok? Entonces vean que ya tenemos las medidas establecidas. Luego acá tenemos la fuerza esta de 120 que es hacia abajo, vertical hacia abajo.
Entonces esa fuerza, 120 libras. Tenemos esta fuerza hacia allá, se va a llamar C, y tenemos esta fuerza hacia acá, que se va a llamar B, y teníamos esta fuerza horizontal acá, que se va a llamar A, ¿ok? Entonces, de nuevo, ya habíamos hecho el análisis. Entonces, vean que básicamente es completar aquí. Vean que esto es un triángulo rectángulo con el ángulo recto acá. Ese es un ángulo recto. Entonces, este ángulo es 60 grados. ¿Ok? Si usted conoce el ángulo, solo tiene una incógnita, porque CX y CY, los dos los puede poner en términos. Y, de nuevo, por el teorema de Tales, tiene aquí una paralela y aquí hay un ángulo así, ¿verdad? Entonces, este ángulo es 30 grados, y si este ángulo es 30, pues este también tiene que ser 60. ¿Ok? Entonces, en ambos casos tenemos el ángulo conocido. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que existe CX, que CX es igual a C por el coseno, ¿verdad? De 60. ¿Ok? Entonces CX es igual a C por el coseno de 60, y entonces CX vale, el coseno de 60 es 0.5, entonces sería 0.5 por C. Luego CY es igual a C por el seno de 60, y bueno, cuando tenemos el seno de 60 nos va a dar 0.87, y entonces sería que CY vale 0.87 veces lo que vale C. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde están aplicados CX y a dónde está aplicado CY? ¿Verdad? Porque eso es bien importante. Primero, que están aplicados exactamente a donde llega C. ¿Verdad? Si esta era la línea a donde llega C y esta es la punta de la flecha, entonces CY va a estar aplicado exactamente acá, ¿ok? Apuntando hacia arriba, porque hacia allí apunta la flecha de C, y en el caso de CX va a estar exactamente hacia la izquierda, también con la flecha apuntando, digamos, a donde está el punto C, ¿ok? Y en el caso de B, pues es algo parecido, ¿verdad? BY va a estar exactamente aquí hacia abajo, en donde apunta la flecha de B, y el BX va a estar exactamente apuntando hacia la derecha, porque tiene que apuntar en el sentido de la flecha. Es decir, lo que tenemos que pensar y entender es en qué cuadrante estaban las fuerzas C y la fuerza B. Entonces, suponiendo que la punta del pilot es la punta de la flecha, C estaba en el segundo cuadrante. Por lo tanto, recuerden que en el segundo cuadrante el valor de Y es positivo y el valor de X es negativo. ¿Ok? Caso contrario, la fuerza B está en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, el valor de X es positivo hacia la derecha y el valor de Y es negativo hacia abajo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a calcular BX. BX es igual a B por el coseno de 60, y entonces BX es igual a 0.5 veces B, y CX, BY sería igual a B por el seno de 60, de donde BY es igual a 0.87 veces B. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos. Eh, Hay muchas formas, digamos, de analizar aquí ángulos y demás. Otra es darse cuenta que evidentemente estas dos líneas son paralelas, porque si son perpendiculares a una misma línea, tienen que ser paralelas entre ellas. Entonces, evidentemente, el ángulo que forman con respecto al eje X tiene que ser también el mismo, ¿verdad? Y en el caso de AX, pues vale todo lo que valga A, y AY, pues vale C. ¿Ok? Entonces ya tenemos
todas las incógnitas que andamos buscando. ¿Ok? Entonces ahora vamos a montar nuestro sistema de ecuaciones. Obviamente con la fuerza esta de 120 no haría falta mucho porque es claro que es vertical, por lo tanto toda está en Y, pero suponiendo, digamos, que usted le quiera llamar, qué sé yo, F1, usted podría poner que F1X vale 0 y que F1Y vale pues, 120 porque es toda F1, ¿verdad? Pero yo pienso que no hace falta. Entonces hacemos las sumatorias, que son las tres cosas que tenemos, ¿verdad? Para poder resolver el ejercicio. Son sumatoria de fuerzas en X igual a 0, todo lo que va hacia la derecha es positivo. Entonces, en este caso, A es positivo, BX es positivo y CX es negativo. ¿Ok? Entonces sería AX, ahí te lo sustituyo por A, más BX menos CX igual a 0, ¿verdad? Entonces AX es todo A, BX nos dio 0.5 veces B y CX nos dio 0.5 veces C y eso es igual a 0 y esa sería la ecuación 1, ¿ok? Porque no tenemos más para resolver. Luego decimos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y todo lo que va hacia arriba es positivo, ¿verdad? Entonces tenemos A, no, vale 0. BY va hacia abajo, negativo. CY va hacia arriba, positivo. 120 va hacia abajo, negativo. ¿Sí? Entonces, bueno, sería AY menos BY más CY menos 120 igual a 0. ¿Ok? Entonces, AY vale 0, no lo voy a poner. BY vale menos 0.87 veces B. CY vale 0.87 veces C y 120 pasa a sumar y esta sería la ecuación 2. ¿Ok? Y necesitamos una tercera ecuación que va a salir, digamos, como resultado de una sumatoria de momentos. Ahora, acá sí hay que tener cuidado de dónde hacemos la sumatoria de momentos. O sea, en realidad, casi que en cualquier lado es la misma cantidad de gente, pero supongamos que yo voy a hacer sumatoria de momentos acá en A, ¿ok? Entonces, cuando yo haga sumatoria de momentos acá en A, BX va a tener un brazo de palanca, que es el valor de Y, BY va a tener un brazo de palanca, que es el valor de X, CY va a tener un brazo de palanca, que es en X, CX va a tener un brazo de palanca, que es en Y. Vea que siempre, si la fuerza está en X, el brazo de palanca en Y, si la fuerza está en Y, el brazo de palanca en X. Y 120, que también está en Y, va a tener un brazo de palanca en X, ¿verdad? Entonces, eso es muy... Entonces, digamos que yo voy a hacer una sumatoria de momentos en A y eso va a ser 0, ¿ok? Y entonces, tenemos que lo que gire en contra del reloj va a ser positivo, ¿ok? Entonces, vean que BX, si apunta hacia la derecha, me va a hacer girar a favor del reloj, por lo tanto va a ser negativo. BY también me hace girar a favor del reloj, por lo tanto va a ser negativo. Entonces sería menos BX por su brazo de palanca que vale 4, ¿ok? Menos BY por su brazo de palanca que vale 6.93, ¿ok? Luego, CX me va a hacer girar esto de forma positiva, ¿verdad? Esto va a girar para allá, entonces el pulgar me queda hacia arriba, positivo. CY también, ¿verdad? Entonces todo el mundo contento con C, positivo los dos. CX tiene por brazo de palanca 8 y CY tiene por brazo de palanca, pues eso que va a dar algo así como 13.5,
86, ¿verdad? Entonces sería más CX por su brazo de palanca, que es 8, más CY por su brazo de palanca, que es 6.93 por 2, ¿verdad? 1386, ¿ok? Y ya tenemos esos dos. Y finalmente el 120, vean que el 120 me hace girar esto a favor del reloj con la mano derecha hacia allá y por lo tanto el pulgar me quedó hacia abajo, sería negativo. Entonces, menos 120 por esta distancia, que era algo así como 20 pico, 20.73 por 3, 20.79, 19, que 20.19. Entonces, 20,19. No, porque era 6.93, no 73. Entonces, 20.79 era lo que habíamos dicho inicialmente. Entonces, y eso va a ser 0. ¿Ok? Entonces, vean que ahí es donde usted puede ya salir corriendo, porque dice que tiene un montón de incógnitas, ¿verdad? Pero realmente no. Porque BX usted lo puede escribir como 0.5 veces B. BY usted lo puede escribir como 0.87B. CX usted lo puede escribir como 0.5C y CY usted lo puede escribir como 0.87C, ¿verdad? Entonces, luego de que usted hace eso, usted se da cuenta que realmente solo tiene dos incógnitas que son B y C, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, multiplico esto y esto da -2, multiplico -0.87 por 6.93 y eso da, bueno, eso es B, ¿verdad? -2B, menos 6.03B más 0.5 por 8, eso da 4D, y después 0.87 por 13.86 va a dar 12.06C, y 120 por 20.79 va a dar un montón, 2000 menos 2494.8 igual a 0. ¿Aló? ¿Alguien tiene una pregunta? Vamos a ver. Profe, se utilizó el ángulo de 60. Sí, sí, correcto. Utilizamos el ángulo de 60 porque vean que tenemos, digamos, esta sería la razón por la que utilizamos el ángulo de 60. Cuando nosotros ponemos la fuerza así vertical, perpendicular a la superficie, ¿verdad? Entonces, como es perpendicular a la superficie, por definición, este ángulo tiene que ser recto, ¿ok? Entonces, si este ángulo es recto y tenemos este triángulo, ¿ok? Entonces, si este ángulo es 30, este ángulo es 60, ¿verdad? Y se calcula CX con el coseno, ¿verdad? Entonces, el coseno de 60 es 0.5, por eso decimos que CX vale 0.5, y CY sería con el seno, por eso decimos que Y vale 0.87. ¿Ok? Vamos a cerrar ese micrófono que estaba ya abierto. Y entonces esa es la razón por la que utilizamos el ángulo de 60. ¿Sí? Luego, vean que teníamos esto, digamos, a esta ecuación donde al mejor estilo de la primaria, ¿verdad? Si teníamos B, sumamos los Bs, si tenemos Cs, sumamos los Cs, ¿verdad? Agrupamos. Entonces, -2 menos 6.03 menos 8.03 B, ¿ok? Tenemos los Cs, 4 más 12.06,
Entonces, 16.06C. Y el número solo lo pasamos al otro lado a sumar. Está restando. Y esta sería nuestra ecuación 3. Entonces, tal vez no haga falta, si usted no lo quiere así, que usted, digamos, junte todo en un solo sistema, porque ya las tiene las tres ecuaciones y usted lo podría ver ahí disperso, pero para mayor facilidad yo las voy a juntar aquí en un solo sistema, que sería básicamente poner la ecuación 1, poner la ecuación 2 y poner ahora la ecuación 3. Entonces, en el caso de la ecuación 1, sería A más 0.5B menos 0.5C es igual al número solo que vale 0. La siguiente ecuación no tiene A menos 0.87B más 0.87C igual al número solo que era 120. Y esta última ecuación tampoco tiene A y tiene menos 8.03B más 16.06C es igual a 2494.8. ¿Ok? Ese sería el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Y recuerden, modo 5.2 para la calculadora esta, modo 3.2 para el azul y modo negativo 1.3 es en la calculadora más nueva, como blanca. ¿Ok? Entonces, los coeficientes son, en el caso de A, 1, en el caso de B, 0.5, en el caso de C, menos 0.5, el número solo es 0, ahora ya no hay A, entonces 0, este es importantísimo ponerlo, ¿verdad? Si no ponen ese 0, todo está malo, menos 0.87 más 0.87, 120 solo, aquí igual, ¿verdad? Aquí no hay A, entonces es 0, B vale menos 8.03, el de C vale 16.06 y el número solo 2494.8, ante lo cual la primera incógnita que nos dé la calculadora va a ser A, entonces A vale 68.97 libras, B vale 34.82 libras y C vale 172.75 libras. ¿Ok? Y vean que como todas son positivas, significa que todas las direcciones estaban bien puestas. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Eso significa que lo hicimos bien acá. O sea, cuando las pusimos aquí y de manera un poquito más ordenada en la imagen acá, significa que A sí va para la derecha, es una fuerza horizontal hacia la derecha. En el caso de B, es una fuerza que va así hacia abajo, en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Entonces, en el cuarto cuadrante uno lo puede representar con una cosa así, una flecha y decir que ese ángulo es 60 grados, o puede poner 60 grados al cuarto cuadrante. Y en el caso de C, también significa que si va hacia allá en el segundo cuadrante, usted lo puede representar con una flecha en el segundo cuadrante y donde indica que el ángulo es 60 grados. Ok, ahí está. O puede poner la misma indicación que en el caso anterior, sería 60 grados al segundo cuadrante. Ok, y ya esa sería la respuesta. Ok, ¿qué tal? Más o menos claro, totalmente en chino. Bueno, está ahí medio medio, entonces significa que hay que repasar un poco más. En realidad el ejercicio me parece que no es difícil, pero sí tiene lo suyo en el sentido de que esto
de que cuando metemos ángulos, eh, la cosa se complica un poco más, pero más que todo, digamos, tal vez digamos, por un tema más de geometría que otra cosa. Pero bueno, ustedes que son unos futuros maestros de la geometría, no tienen excusa, ¿verdad? Entonces, eh, no hay problema con los ángulos para ustedes. Vamos a ver este otro ejercicio es bonito. Dice que eh, acá también es figura 4. Tengo que corregir eso. Una varilla ligera AB. Vean que cuando de nuevo nos dice varilla ligera, significa, vea usted, por el peso de esa varilla, no se preocupe. ¿Ok? Dice que tiene un gozne en C. Recuerde que el gozne lo que nos va a dar es dos reacciones, ¿verdad? Una reacción en X y una reacción en Y. Y nos va a dar un cable y está fijada con un cable en A, ¿verdad? Entonces el cable está acá y dice que se aplica una fuerza horizontal de 500 newtons en B, como se muestra. Encuentre la tensión en el cable y la reacción en C. ¿Ok? Entonces la misma historia. Vean que este tipo de apoyo, el gozne, digamos, la particularidad que tiene es que siempre nos va a dar dos reacciones, porque no sabemos, digamos, en el caso de si fuera una reacción en X y una reacción en Y, no sabemos cuál es el ángulo. Entonces, porque no conocemos la geometría de la reacción. Entonces, ahí sí son dos incógnitas. Siempre que tenemos un Godne, sí son dos incógnitas. Pero en el caso de los cables, habíamos dicho, digamos, el cable viene siendo parecido a la superficie sin fricción, que es una única reacción y es en la dirección del cable. ¿Ok? Entonces, en este caso, la reacción va a ser en esta dirección. ¿Ok? Aquí hay una reacción vertical y hay una reacción horizontal. ¿Ok? Esto sería la condición. Pero no me gustó. Vamos a borrar. Esta sí la vamos a dejar igual, pero le vamos a poner un color un poco más oscuro. Entonces la vamos a dejar así. Yo aquí esta la voy a poner hacia arriba y esta la voy a poner hacia la derecha. ¿Ok? Así las voy a poner. Entonces, acá de nuevo tenemos que pelear un poco con la geometría, ¿verdad? Es necesario conocer este ángulo que está aquí. Es necesario, es interesante ese ángulo. Vamos a ver que tenemos este triángulo. Vean que tenemos este triángulo rectángulo. ¿Lo ven? Entonces, si tenemos este triángulo rectángulo, significa que aquí, ¿verdad? Este ángulo es 90, y si nosotros sabemos cuánto sería este ángulo que está acá, si nosotros sabemos este ángulo, podemos calcular, sabiendo que la reacción del cable está en el cuarto cuadrante, podemos calcular cuánto vale, eh, digamos que le llamemos reacción en A. Sabemos cuánto es AX y AY en términos de ese ángulo, ¿ok? Que me gustaría, digamos, lo importante acá es que hagamos una diferencia bien clara, digamos, y que ojalá todo el mundo quede claro, entre que es diferente tener esta fuerza inclinada, porque el cable viene en esta dirección. Como sabemos la geometría del cable, podemos saber cuánto es este ángulo y por lo tanto podemos poner a X y a Y en términos de seno y coseno. Esto es una cosa, y otra completamente diferente es tener una reacción tipo Gaussian, la cual yo sé que tengo una reacción en X y tengo una reacción en Y, pero ya, nada más. O sea, CX SX no lo puedo multiplicar por el coseno de ningún ángulo. Mucho menos este de 30, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado porque a veces se han confundido con este ejercicio y dicen que CX es C por el coseno de 30 y nada que ver, ¿verdad? Porque este ángulo de 30 es un ángulo
para la condición geométrica de la barra, ¿ok? No tiene nada que ver, digamos, con las reacciones de C. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos calcular cuánto vale este ángulo? Bueno, para calcular cuánto vale este ángulo, necesitaríamos saber cuánto mide esta línea, ¿verdad? La línea horizontal, esta azul, y cuánto mide esta línea vertical azul también, ¿ok? Entonces, vean que a usted se le tiene que ocurrir que con las dimensiones que tiene, con la geometría que tiene, debería de ser suficiente para que usted pueda encontrar esos valores, ¿ok? Entonces yo voy a limpiar un poco ese, solo le voy a dejar las fuerzas, hasta ahí, le voy a dejar únicamente las fuerzas y vamos a tratar de dibujar acá el, la figura, a ver cómo nos va. Nada más pongo aquí rápido una cosa. Ok, entonces vayan viendo también cómo calcularía usted esas medidas, a ver si se le ocurre, debería ocurrírsele. Listo, ok. Entonces vamos a ver cómo está el asunto. Acá tenemos que, borramos eso. Entonces vea, tenemos una barra que de acuerdo con este ángulo, ¿verdad? Vean que si este ángulo es 30, lo importante es que este ángulo es 30 y lo importante es que este ángulo de aquí abajo también es 30. ¿Ok? En general, entonces, la barra tiene un ángulo de 30. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, bueno, eso vale, esa es la barra y no sé si en alguna escala de estas servirá. A ver, bueno, más o menos en esta. Yo podría decir que la división anda como por aquí para hacerlo proporcional a que esta primera parte de la barra mide 200 milímetros y esta mide 250. ¿Ok? Entonces, esta parte de acá mide 250 milímetros y esta parte de acá mide 200 milímetros. ¿Ok? Entonces, si tenemos que este es el punto C y nos dijeron que este ángulo es 30 grados, usted tiene que saber que primero, este ángulo es 30 grados, ¿verdad? Y este otro, pues también. ¿Ok? Entonces, vean que la única cosa que sí hacía falta era saber este 250, que está aquí vertical, para saber exactamente dónde está ubicado el punto D, que está aquí debajo de C. Acá, esto vale, digamos, está aquí ubicado 250 para abajo. Entonces, vean que si yo tuviera que calcular, digamos, el triángulo ese, porque yo sé que el cable viene en esta dirección, esta es la dirección del cable, entonces yo necesito calcular
el triángulo para poder calcular el ángulo. ¿Ok? Entonces, note usted que esta medida es exactamente la misma que esta. ¿Ok? Y esta medida es 250, que es la hipotenusa, multiplicado por el coseno de 30 grados. ¿Ok? Entonces, multiplicamos 250 por el coseno de 30. Y eso da 216.51. Entonces, este valor de aquí es 216.51 milímetros. ¿Ok? Entonces, vean de nuevo por qué. ¿Verdad? Si este valor de aquí, esta distancia que estoy marcando, tendría que ser la misma distancia que aquí abajo porque es paralelo. Entonces, vean que en el triángulo este morado, ya tenemos cuánto mide este cateto de aquí. Ahora, por la misma analogía, o en una analogía similar, sería sencillo saber cuánto mide esta parte de aquí, que es la que nos hace falta. Entonces, dentro de este triángulo, tenemos que saber que esto va a medir 250 por el seno de 30. ¿Ok? Entonces, 250 por el seno de 30 va a dar 125. Y por eso este pedacito mide 125 milímetros. Y como sabemos que esto mide 250, todo el triángulo, todo el cateto de este lado va a medir 375 milímetros. ¿Ok? Entonces, esa es la manera que tenemos para hacer eso. ¿Ok? Y vean que entonces ya tenemos que este ángulo que le podemos llamar alfa, ¿verdad? El ángulo alfa, tenemos cuánto mide el cateto opuesto, que es este, 375, y tenemos cuánto mide el cateto adyacente, que es este, que mide 216,51. Entonces, por allá, en algún lugar, al final de su memoria, podría estar guardada la información de que la tangente de un ángulo, si era, por ejemplo, la tangente de alfa, va a ser igual a lo que era el cateto opuesto entre lo que era el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, el ángulo alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de lo que mida el cateto opuesto, que es 375, entre lo que mide el cateto adyacente, que es 216,51. Entonces, alfa no es ni más ni menos que la tangente inversa de 375 entre 216 puntos. Y eso da prácticamente 60 grados, ¿verdad? 59,9, evidentemente 60 grados, y por un tema de redondeo, pues no lo teníamos. ¿Ok? Entonces, ese sería, digamos, el ángulo. Luego, si ya tenemos el ángulo, ¿verdad? Que es 60 grados, ya tenemos el ángulo que es 60 grados, podemos calcular, ¿verdad? Aquí existe una fuerza que es la fuerza del cable A, ¿ok? Del cable AD. Entonces, podemos calcular con el coseno la componente en X y con el seno la componente en Y, ¿ok? Con el coseno y el seno de este ángulo, porque este es el ángulo que está formando esa fuerza. Entonces, vamos a decir que AX es igual a A por el coseno de 60. Entonces, AX es igual a coseno de 60 es medio, entonces sería 0.5A. Y que AY es igual a A por el seno de 60, y bueno, AY sería 0.87A. ¿Ok? Entonces vean que, de nuevo, lo importante acá es que esta reacción, esta fuerza es solo una incógnita, que sí, que tiene parte en X y tiene parte en Y,
pero solo es la incógnita A porque gracias a que conocemos la geometría, podemos encontrar este ángulo y si tenemos este ángulo, podemos calcular con el seno y el coseno las partes de la recta. En cambio, CY vale CY, o sea, no hay tutía y no hay ángulo conocido, entonces no podemos sacar la componente y pues CX también. Entonces, en realidad lo que tenemos son tres incógnitas, A, CY y CX, ¿ok? Luego, lo otro que tenemos que entender es que hay una fuerza que sí era conocida, que era esta fuerza de 500 newtons, que de acuerdo con el ejercicio actúa en el punto B, a este punto se llamaba A, este se llama C, y este se llama B, ¿ok? Esa fuerza conocida de 500 newtons es únicamente horizontal, todo bien. Lo importante acá es cuando vayamos a hacer sumatoria de momentos, por ejemplo. Si yo hago sumatoria de momentos en C, ¿ok? Recuerden que A va a tener su partecita en Y, este es AY, ¿verdad? Va para abajo porque esto está en el cuarto cuadrante, y este es AX, va para la derecha porque esto está en el cuarto cuadrante, entonces X va para la derecha y Y va para abajo. Si yo hago sumatoria de momentos en C, AX tiene este brazo de palanca, que es la distancia en Y, que es 125. AY tiene este brazo de palanca, que es la fuerza, la distancia en X, y eso es 216,51. ¿Ok? CX y CY van a desaparecer. ¿Por qué? Porque no tienen brazo de palanca con respecto a su propio punto C, pero B sí tiene brazo de palanca, y ese brazo de palanca realmente aún no lo hemos calculado, que ese brazo de palanca es esta distancia, la distancia que hay de aquí a acá. ¿Ok? Este brazo de palanca es el que nos hace falta. Y vean que también está muy sencillo porque la hipotenusa mide 200, y si la hipotenusa mide 200 y sabemos que este ángulo es 30 grados, pues este valor tiene que ser eh, con el seno de 30 grados, ¿verdad? Entonces simplemente decimos que eso vale 200 por el seno de 30, es decir, 100, ¿verdad? Entonces, esta Profe, distancia, dígame, digamos, cuando uno está buscando, perdón, está usando más bien una fuerza en el eje X, por ejemplo, ¿sí? entonces el brazo de palanca sería en el eje Y. Siempre, el 100% de las veces, porque recuerde que un brazo de palanca, digamos, un momento necesita una distancia. Y la definición que nosotros estamos aplicando es que si la fuerza va para allá, ¿verdad? Hacia, digamos, hacia la punta de la pluma en este caso, siempre la distancia tiene que ser perpendicular. Entonces, vean que, por ejemplo, si esta fuerza fuera una fuerza en X, el brazo de palanca tiene que ser esta distancia en Y. Siempre tiene que ser así. Por eso, en el caso de AX, ¿verdad? Sería 125 la distancia con respecto a C, porque es una distancia vertical. En el caso de AY, que es vertical, tiene que ser esta la distancia porque es una distancia horizontal. Siempre tiene que ser de esa manera, Ah, ok, gracias. ¿no? Entonces vean que, de nuevo, este tipo de ejercicios al final se resume mucho también en la parte geométrica, que podamos entender, digamos, de los ángulos y de las coordenadas. Entonces vean que ya tenemos lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos CX y CY que son incógnitas. Tenemos A que era una incógnita, pero que de acuerdo con la geometría del ejercicio podíamos obtener sus componentes AX y AY, y entonces únicamente la incógnita es A. Y tenemos los brazos de palanca de todo el mundo, ¿verdad? Entonces ya podemos hacer las ecuaciones. Entonces, yo voy a decir que son tres ecuaciones las que tengo que hacer: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos, ¿verdad? Entonces voy a poner ahí el dibujito parcialmente. Entonces decimos, si yo tengo sumatoria de fuerzas en X igual a 0, lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo, ¿ok? Entonces, ¿qué va hacia la derecha? AX
a CX y 500 va hacia la izquierda, entonces es negativo. Entonces, AX más CX menos 500 igual a 0. AX, de acuerdo con lo que ya he calculado, vale 0.5A. CX sí se queda como CX y el 500 pasa a sumar. Entonces, esta sería la ecuación 1. Luego, yo sé que sumatoria de fuerzas en Y también tiene que ser 0 y en este caso todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo. Entonces yo tengo que AY es negativo porque va hacia abajo, CY es positivo porque va hacia arriba y no tengo nada más porque esta fuerza no tiene nada en Y. Entonces tengo que menos AY más CY igual a 0 y AY yo ya sabía que era menos 0.87A más CY igual a 0 y esta sería la ecuación 2. Y voy a hacer sumatoria de momentos, ¿verdad? Y voy a hacer sumatoria de momentos en C, ¿ok? Para matar CX y CY. Usted bien puede decir, yo quiero hacer sumatoria de momentos en A, y igual mato a X y a Y, está bien, como usted quiera, no hay ningún problema. En el caso, vean que al final es lo mismo, nada más recuerden que si hacen sumatoria de momentos en A, el brazo de palanca de la fuerza en B es 100 más 125, ¿verdad? Eso sería la única diferencia. Sumatoria de fuerzas en C, sumatoria de momentos, perdón, igual a 0, y lo que gira en contra del reloj es positivo. Entonces, si tenemos acá AX gira a favor del reloj, por lo tanto AX es positivo. AY gira en contra del reloj, por lo tanto AX es negativo y AY es positivo. Este gira con el pulgar hacia abajo y AY gira con el pulgar hacia arriba. Entonces AX negativo, AY positivo. CX y CY no tienen momento en C y B, vean que B gira a favor del reloj, por lo tanto va a girar negativo. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos menos AX por la distancia en Y, ¿ok? Entonces sería 125. Luego AY positivo, todo bien, y eso sería por su distancia en X, que es 216.51, y B, que gira negativo, ¿verdad? Entonces sería menos B por el brazo de palanca, que es 100, y eso es 0. Ok, ahora, ¿cuánto vale AX? AX vale 0.5 veces A por 125. AY vale 0.87A por 216.51 y B vale 500, ¿verdad? 500 por 100 igual a 0. Entonces, vean que al final la ventaja que tiene de hacer momentos en C es que uno ni siquiera tendría que hacer el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Les voy a decir por qué. Tendremos que multiplicar esto, ¿verdad? Entonces sería menos 0.5 por 125, entonces sería menos 62.5 veces A, más 0.87 por 216.51, entonces sería 188.36A, menos y un montón, ¿verdad? 50.000, sería 50.000. Ahora, vean que aquí la única incógnita es A. Entonces, sumamos estos dos, este pasa al otro lado a sumar, lo que dé la suma pasa a dividir, ya tenemos A. Entonces, digo que no hay que hacer el sistema de ecuaciones, porque si ya tenemos A, simplemente metemos A aquí y despejamos X, metemos A aquí y despejamos Y. ¿Ok? Entonces, esa es la ventaja que tiene hacer sumatoria de momentos en C. Pero de todas maneras, si usted quiere, puede hacer el sistema de ecuaciones, no hay problema. Mira, nada más hay más ceros, pero todo bien. Entonces, 188.36 menos 62,5 va a dar 125.86A y eso va a ser igual a 50.000, ¿verdad? Entonces, vean que aquí usted básicamente podría decir, esta es la ecuación 3. Tiene dos formas de resolver esto.
o rápidamente pasas tú a dividir y calcula cuánto vale A, y después mete A aquí, calcula cuánto vale C, y mete A aquí, calcula cuánto vale CY, CX y CY, o dice, no, voy con un sistema de ecuaciones, modo 5.2, ¿verdad? Entonces, en este caso, la incógnita de A vale 0.5, CX vale 1, CY no hay CY, entonces vale 0, el número solo vale 500, la segunda ecuación, ¿cuánto vale A? Menos 0.87, ¿cuánto vale CY? CX, que es el segundo, no hay, CY vale 1, el número solo vale 0, y en la tercera incógnita ecuación, el valor de A es 125.86, no hay CX, entonces vale 0, no hay CY, entonces vale 0, y el número solo es 50.000, y entonces de ahí que la primera incógnita de todas maneras sería A, ¿verdad? Que sería 397.27 newtons. La segunda incógnita sería CX, vale 301.37, y la última incógnita sería CY, que vale 345.62. Entonces vean que eso era lo mismo que haber dicho 50.000 dividido entre 125.86. Eso nos va a dar los mismos 397.27. Hubiera sido lo mismo agarrar eso y multiplicarlo por 0.5 y eh, eso a 500 restárselo, nos hubiera dado 301, que es esta otra. Y bueno, pues con la misma analogía lo hubiéramos metido aquí y nos hubiera dado 345. Entonces vean que algebraicamente hay varias formas de resolverlo, usted verá. ¿Qué significa que todas las respuestas nos hayan dado positivas? Significa que todas las flechas azules que pusimos en la imagen de la izquierda estaban bien. Significa que CX sí va para la derecha, significa que CY sí va para arriba, y significa que A sí estaba hacia abajo y que este ángulo era 60 grados en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Entonces eso sería eh, la respuesta, ¿ok? Entonces, eh, no sé si tienen alguna última consulta con respecto a este ejercicio. ¿Ok? Vean que de nuevo es lo mismo, digamos, es una cuestión de que vayamos viendo que al final la parte de mecánica como tal es muy sencillo porque son tres pinches ecuaciones, que sumatoria de fuerza en X es cero, que en Y es cero y que en momentos es cero. Esta parte, digamos, si es que existe alguna dificultad, es una dificultad algebraica, ¿verdad? De resolver ecuaciones. Y si para sacar las medidas y hacer todo este diagrama de cuerpo libre existe una dificultad, si acaso es una dificultad geométrica de sacar ángulos y medidas, ¿verdad? Entonces, eh, si usted después está por ahí diciendo es que yo no entiendo mecánica, tal vez no, tal vez es que no entiende geometría o álgebra, ¿verdad? Pero en dado caso, les recomendaría practicar esas dos cosas, y si tiene alguna duda, igual me la puede hacer, digamos, con respecto a álgebra o a geometría. Pero vea que con respecto a mecánica, que tal vez es lo nuevo, sería, digamos, no es demasiado complejo. ¿Ok? Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.